Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Se escucha? ¿No se escucha? Sí, profe. Bien. Bueno. Vamos a ver en qué habíamos quedado. La clase pasada. ¿Alguien se acuerda en qué andábamos? Creo que habíamos visto las funciones de las misiones y funciones, ¿o me equivoco? Ni se acuerdan. Sí, profe, hasta funciones, Fuerte que no se escucha. hasta funciones llegamos. Hasta funciones. Bueno, Objetivos también vimos de la universidad. sí, eso está en los fines de la universidad. Objetivos también vimos. Y íbamos a empezar con la universidad como unidad de producción, de movilización social y de servicios. Sí, correcto. Bueno, claro, la idea es tratar de determinar, digamos, cuál es, ¿cómo decirlo? ¿Cuál es el acento que pone la universidad en algún aspecto? Porque si bien hemos dicho que la universidad tiene un montón de funciones, tiene varios objetivos desde el punto de vista del conocimiento, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, del desarrollo económico. Lo cierto es que hay distintos tipos de universidades y puede que la universidad sea, digamos, constituida pensando en que esa institución le dé servicio a la comunidad, puede ser mirada como una especie de instrumento para el desarrollo económico, para el desarrollo social. Y lo cierto es que nuestro país, en líneas generales, en realidad nosotros tenemos, si uno repasa la historia de los últimos 2 siglos, o sea, de la historia de nuestra vida independiente como país, evidentemente que arrastramos por el lado de la Universidad de Córdoba, después la de Charcas, la de Córdoba. ¿Alguien sabe cuándo se funda la Universidad Nacional de Córdoba? Esto hace bastante ya. ¿Alguien tiene idea? Nadie. No la UTN. Profe, ¿no es cuando los jesuitas hicieron la primera parte de estudio o algo así era? Exactamente. Fueron los jesuitas los que allá por el año 1613 arman el primer intento de universidad, que fue en Córdoba. Esta fue es la más vieja.
al menos de lo que hoy es Argentina. Antes estaba al norte, en Bolivia o en Perú. Acuérdense que esta era la parte, digamos, como la última parte del virreinato, o que después se constituyó solamente en el Río de la Plata, pero hasta entonces era todo Sudamérica, digamos, prácticamente todo eso estaba constituido en una sola unidad, por supuesto desagregada, pero era una unidad que, digamos, que todos los productos, la plata, el oro y lo que se comercializaba o se llevaba a España o traía de España era fundamentalmente por el Caribe. Ya más avanzado digamos, el fin de la conquista de España en América, que esto empieza más o menos por el 1800, todos los movimientos independentistas en Bolivia, Paraguay, en todos lados, que se fueron alejando de España, pero hasta entonces, hasta el 1800 más o menos, digamos, las universidades, o lo poco que había en términos de universidad, es la de Córdoba, la de Buenos Aires, y me parece, no lo tengo ahora, pero en realidad no está en el apunte, creo. Yo les voy a pasar yo un poquito la historia de la universidad en nuestro país. Pero en líneas generales, digo, es una universidad que tiene todo un perfil que cambia recién allá por el siglo XX. O sea, yo les hablé un poco de la reforma del 18. Esta universidad en Córdoba antigua se había quedado un poco atada a todo, era como antigua en lo que se enseñaba y antigua en su estructura. Entonces, por eso surge, creo que a ustedes les comentaba, esta reforma del 18, que fue tan importante no solo para Córdoba, sino para todo el país, para Sudamérica, para muchos países de Sudamérica, incluso algunos países de Europa llegó, digamos, la onda de estos movimientos estudiantiles en Córdoba. Bueno, a lo largo del siglo XX se la cuestionaba por ser medio elitista la universidad. Digamos, no cualquiera iba a la universidad, entonces, bueno, esto generaba fue parte incluso de los motivos de la reforma en Córdoba, de la reforma del 18. En realidad los motivos fueron varios. Concretamente se referían a la necesidad de que las cátedras fueran concursadas, porque la verdad que hasta entonces eran casi hereditarias, que fuera una especie de, otra de las banderas de la reforma del 18 fue el cogobierno de la universidad, donde debían estar considerados también los alumnos. Y bueno, todos estos elementos vienen a darle un perfil a la universidad que de todos modos, bueno, estamos hablando de la época de Irigoyen de algún modo convalida en la universidad esta necesidad de algunas reformas, y bueno, sin embargo siguen algunas prácticas, se las cuestiona, algunas cosas que vienen en el gobierno después de Alvear. Alvear también es, digamos, de la parte más conservadora del radicalismo en la década del 20, hace justo 100 años, y bueno, un poco se le cuestiona haber retomado mucho de los docentes que se habían sido, digamos, cuestionados en la década anterior. Pero en líneas generales la universidad es una universidad, digamos, de masas, es una universidad, ¿cómo les diría? No estaba centrada en la investigación específicamente, porque en realidad si uno
repasa las universidades de todo el mundo, se da cuenta que existen muchos tipos de universidades. Ustedes habrán escuchado seguramente hablar de las universidades que desarrollan tecnología, como el Instituto de Massachusetts, como Harvard, como Oxford. Bueno, hay muchas universidades que están centradas en, digamos, en determinado aspecto tienen un fin como más fijo, más determinado. La Universidad de Harvard, por ejemplo, es una universidad más bien de élites. Creo que habíamos conversado que ahí no llega cualquiera, se llega solamente por altísimos promedios en la secundaria. Digamos, hay sociedades que consideran los promedios en la secundaria y conforme, como hay tanta demanda, dicen, bueno, los que quieren entrar a determinada carrera deben tener, por ejemplo, un promedio mínimo, por ejemplo, de 850 para acceder a la universidad. Por ejemplo, a esta de Harvard. Esta universidad de Harvard no solamente hay que tener muy buenos promedios, condición sin la cual no se puede entrar, sino además es costosísima, así que digamos, es solamente para determinar. Hay alguien que tiene el micrófono abierto. Por favor, ciérrelo. A ver. Hay otro tipo de universidad. En Estados Unidos hay una buena variedad de universidades distintas, de tal modo que, como les digo, está la universidad que busca el desarrollo tecnológico, centrada en eso, universidades de élite, universidades también más públicas también, no son gratuitas, pero son públicas, digamos, donde las exigencias no son, por ejemplo, de un rendimiento académico del secundario no es tan importante, pero como les digo, hay distintos perfiles de universidades, más allá de los objetivos y misiones que hemos estudiado, y sin duda me parece oportuno que conversemos sobre algún tipo especial de universidad, o algunos tipos que algunos modelos de universidad que nos pueden dar una idea mejor de por qué estamos a donde estamos ahora en pleno siglo XXI. Fíjense que allá yo les hablaba recién de la reforma del 18. De algún modo podríamos ponerla a la Universidad de Córdoba de aquel entonces como una universidad militante, porque justamente fue todo un movimiento estudiantil de mucho peso. En realidad yo creo que fue una reacción a una universidad que justamente por estar en el ámbito religioso de los jesuitas, fíjense dónde está la Universidad Nacional está al lado de la Compañía de Jesús, ¿no es cierto? En el edificio histórico, eso era parte del mismo edificio la universidad convivía, digamos, con la iglesia. A ver, estaba el edificio de la manzana esa, de la Compañía de Jesús, estaba la universidad al lado y estaba el Montserrat, que era el colegio, digamos, universitario donde se formaban previamente los que iban después de acceder a la universidad. Por ese motivo, al estar físicamente e intelectualmente también ligada a los jesuitas, de algún modo se entiende este movimiento reformista del comienzo del siglo pasado. Universidades militantes debe interpretarse como estas universidades que tienen fundamentalmente alumnos, no quiere decir que solamente los alumnos, pero que están pensadas o están orientadas y tienen con una mirada social, desde ese punto de vista.
o de cuestionamiento social. Si estamos hablando de militancia en la universidad, estamos hablando de que lo ideológico o lo político se involucra con el conocimiento, o incluso que al conocimiento se le quiere dar una orientación política, lo cual en principio uno diría, esto no debe ser así, al menos desde el punto de vista de la universidad. Hay quienes consideran que la universidad debe tomar posición en determinados aspectos, desde el punto de vista ideológico o político partidario, y me parece que la esencia misma de la universidad justamente es tomar distancia de las posiciones parciales. Una ideología no deja de ser una visión parcial de la realidad. Puede tener valores muy importantes a ser defendidos, pero de todos modos, como yo digo, la esencia de un partido político o incluso de una ideología, que es algo más general, más genérico, en realidad tienen una visión de la realidad, yo diría pasional, pero parcial de todos modos, porque uno puede tener principios muy fuertes o adherencia muy fuerte con determinados valores a los cuales les da prioridad. Sin embargo, la realidad, como digo, está enriquecida con muchos aspectos que le dan forma y color, y desde mi punto de vista, es una opinión personal, la universidad militante me parece que puede desvirtuar el sentido de la universidad misma, o lo desvirtúa. No quiere decir que la universidad no esté comprometida con el medio, obviamente es parte del fin o del entorno al cual de algún modo sirve. Lo que pasa es que militante en el sentido partidario, político, ideológico, me parece que le quita un poco del fin mismo de la universidad y también de seriedad. Esa es mi posición. Pero, como les digo, es una opinión. Bueno, la universidad como reproductora del Estado. Este tipo de universidad es la clásica que surge allá por el 1800 en la Universidad Napoleónica, que después va a tener continuidad y tiene mucho peso actualmente en Francia, como es el modelo de universidad donde busca mejorar las funciones del Estado. Por ejemplo, los franceses tienen institutos o instituciones muy importantes en este tema. El Instituto Tecnológico y de Administración en Francia son muy famosos. Ellos, digamos, buscan, como les digo, que el Estado, o sea, que la organización o la administración del Estado esté hecha por gente muy idónea y capaz, muy capacitada. Entonces, este tipo de universidad, como les digo, arranca fundamentalmente hace unos 200 años en Francia, y justamente los franceses tienen esa tradición digamos, como de orientar el estudio o las propias universidades para mejorar el Estado. Bueno, también hay otro tipo de universidades que ya les mencionaba recién, la universidad como agente de innovación científica y tecnológica. En realidad yo diría que son las menos a nivel mundial, pero no son pocas, no son pocas. En general, la universidad, hay distintos países que tienen un poco más de este tipo de universidades. Son los países, por supuesto, que generan innovación, generan tecnología, generan nuevos conceptos de la ciencia, y por supuesto son los países más adelantados. El resto de los países, como les digo, están más más como
una universidad de tipo de búsqueda del desarrollo o que ya lo vamos a mencionar. Pero entonces, la universidad como agente de innovación científica y tecnológica, ustedes saben que era una de las tres patas más de las funciones de la universidad, de las tres patas principales que soportan la universidad, y hay quienes le dan, como les digo, más importancia a estos aspectos. Se darán cuenta que este tipo de universidades que tienen mucha innovación científica y tecnológica tienen simultáneamente mucha relación con grandes empresas, justamente porque las grandes empresas contribuyen a que se desarrollen determinado tipo de conocimiento y por supuesto hacen sus aportes importantes con ese fin. Bueno, algunas de las... a ver, acá tengo algunas muestras de las... por ejemplo, les puedo mencionar el Instituto Universitario en Japón, la Universidad, la Humboldt es de Berlín, esa fue una de las primeras también en Alemania, y con esta orientación. Bueno, y también está la universidad como agente del desarrollo. Fíjense que me parece que se nos acerca más al perfil de universidades nuestras, porque vamos a decir la verdad, la universidad como reproductora del Estado no está ocurriendo en nuestro país. La verdad que los funcionarios del Estado no se miran o al menos no se votan, o no hay una formación específica. Una vez me decía un economista muy conocido, me dice, para manejar la Argentina hace falta aproximadamente unos 2.000 funcionarios. Estamos hablando de la nación, ¿no? No de la provincia. Unos 2.000 funcionarios que cubran los distintos estamentos, secretaría, subsecretaría. La verdad que hay una burocracia importantísima en nuestro país y cada vez van haciendo nuevos organismos del Estado. Y si yo les dijera que de esos 2.000 funcionarios, como mínimo 2.000 funcionarios, digo funcionarios que toman decisiones a diario, ¿no es cierto? Que están tomando decisiones, están gastando el presupuesto nacional, están, digamos, construyendo el día a día de las cosas o de las funciones que hace el Estado. Yo les diría que la mayoría de ellos no son idóneos. La mayoría de ellos no son idóneos, en el sentido de haber estado preparados para la función que cumplen. Puede que, por ejemplo, el Ministerio de Economía obviamente esté manejado no solo en su cabeza, sino una serie de funcionarios que tienen una formación en ese aspecto. Pero piensen en montones de otros de los sectores del Estado que están, digamos, realmente muy poco formados sus funcionarios y por supuesto que actúan en consecuencia. Cuando vos no tenés una formación adecuada, porque uno tiende a pensar que el presidente decide todo. En realidad, como les digo, son muchísimos los funcionarios que van tomando decisiones. El presidente puede dar las directivas generales o los lineamientos generales, pero entre la decisión del presidente o del Congreso de la Nación, que convalida o rechaza determinadas decisiones importantes, evidentemente que hay un montón de pequeñas decisiones que el presidente no tiene mucho que ver. Entonces, por eso digo, cuando la universidad, o mejor dicho, cuando la sociedad toma conciencia de la importancia que tiene la función del Estado,
las funciones de los funcionarios las funciones, a ver, la importancia en las decisiones que toman estos funcionarios, evidentemente que tendrían que exigir una preparación, una idoneidad que evidentemente en nuestro país no ocurre. Parte de lo que nos pasa en nuestro país viene también por eso, no solo por eso, pero parte es por eso, por la falta de idoneidad. Los franceses, como les decía, le dan mucha importancia a eso. Bueno, la universidad como agente de desarrollo. Creo que le comentaba con usted en la clase pasada que hay lugares donde de una especie de menor capacidad, o menor riqueza natural, o pocos recursos humanos, o por ejemplo hay lugares en nuestro país donde hay muy poca gente, o se quiere promocionar su instalación ahí, ¿no es cierto? Que se vayan a vivir ahí, por ejemplo, los sectores del sur de nuestro país, o lugares donde hay menos gente y un poco de pobreza, como en algunas provincias del norte. Entonces, podría ser perfectamente un instrumento la universidad como agente de desarrollo. Yo les había comentado que en estas situaciones hay que pensar en hacer carreras, no solo en armar una universidad, sino en hacer carreras que tuvieran que ver con las características de la región y con las necesidades de la región. De nada valdría hacer, qué sé yo, armar una carrera de ingeniería naval o marítima qué sé yo, en Salta o Tucumán, en Formosa o en Catamarca. Entonces, evidentemente, la universidad tiene que estar pensando en el desarrollo del lugar. La universidad como agente de desarrollo tiene muchos ejemplos, muchos de ellos en África también. Han sido las pocas universidades que hay, obviamente no están pensadas en innovación científica y tecnológica, sino empezar por lo más básico, que es tratar de generar algún tipo de desarrollo en esos lugares tan pobres. Bueno, otro tipo de universidad es la universidad abierta y la universidad de alternancia. Si alguno tiene alguna pregunta, por favor, no duden en interrumpirme. Les decía que otro tipo de universidad es la universidad abierta y la universidad de alternancia. Esta se acerca un poco más a la universidad a la nuestra, la universidad tecnológica. Son las universidades que, por las características o por la finalidad que se ha fijado, acuérdense que nuestra universidad empezó siendo la universidad obrera ya por el año 49, cuando el gobierno de Perón decide la creación de una universidad que le diera cierto apoyo, sobre todo a los obreros, para aquellos que quisieran mejorar su capacidad de trabajo, pudieran incorporar nuevos conocimientos, y siempre con la idea de una universidad no tanto teórica, sino ligada a la cuestión concreta, a las cosas concretas, al desarrollo concreto, por eso las ingenierías, ¿no es cierto? Por eso solamente las ingenierías. Bueno, este tipo de universidad abierta sin exámenes de ingreso, ahora tenemos exámenes de ingreso, pero me parece que no son excluyentes, si no me equivoco, porque hay que aprobarlos, pero me parece que te dan la chance de aprobar, díganme si me estoy equivocando. ¿Puede ser que el que no lo aprueba no entra o le permiten entrar de manera condicional? A ver, alguno que me diga. ¿Cómo es el examen de ingreso?
Creo que no podés. Supuestamente No. son 13 exámenes de 3 temas diferentes Sí, y tenés que aprobarlos para entrar. pero si no aprobas alguno, no te dan una chance más, digamos. Le dan otra Tenés- instancia más. Tú puedes Tenés recuperar. 3 instancias de evaluación. Sí, poder si estoy recuperar el bien. examen. Bueno, en líneas generales, yo digo, no es solo por el examen de ingreso, sino también por la posibilidad de no pagar. Al no ser arancelada, la universidad es de algún modo abierta. Y acá dice la universidad de alternancia. ¿Saben cuál es la universidad de alternancia? Esto se dio mucho en la época del comunismo en Rusia, que ellos le dieron, por ejemplo, algunos tipos de trabajos requerían para algunas empresas casi todas las empresas del Estado, todas eran empresas del Estado, necesitaban algún perfeccionamiento, entonces para algún tipo de función especial en alguno de estas empresas del Estado, se alternaba, por eso de universidad de alternancia, trabajo con estudio. Por ejemplo, 2 o 3 años de estudio, pero casi simultáneamente o relacionado directamente con el trabajo. Por eso se llama universidad de alternancia. Como les digo, propio de los gobiernos de aquella época, de la URSS, pero también para aquellas sociedades que necesitaban darle algún plus al trabajo o necesitaban darle mayor fundamentos y mejoría a los trabajos concretos que había en algunas fábricas, por ejemplo. Bueno, por último está la idea de la Universidad de Comunidad de Servicios. Digamos, esta está pensada justamente para eso, para estar muy relacionada con el entorno. Fíjense que acá tenemos de las 3 patas del Estado, teníamos la universidad. ¿Cuáles eran las 3 patas del Estado, no, de la universidad? ¿Cuáles eran las 3 patas que justifican la universidad? A ver si se acuerdan. No me diga que no se acuerda ninguno. ¿Para qué está la universidad? ¿Cuál es la función de la universidad? O las 3 funciones. Hola, profe. Sí, ¿Se me escucha? sí, ¿No te era la escucho. de la docencia, la investigación, y había una que era como la extensión, puede ser? Exactamente. Son las 3 patas fundamentales de la universidad. Por un lado, transmitir conocimiento, lo que voy a llamar la docencia. Por otro lado, generar los conocimientos, que es con la innovación, con la investigación, generarlo. En eso posiblemente las universidades nuestras, digo en general, están un poco más pobres. Las universidades nuestras no se caracterizan por generar nuevos conocimientos. Y por último, la de estar relacionado con el entorno, o sea, lo que llamamos extensión universitaria, y es básicamente, se trata de ofrecer servicios, o sea, de nada valdría una universidad encerrada en sí misma que no tiene comunicación y le sirve al entorno en el cual está. Por eso, mirada a la universidad como una unidad de servicio es claramente una universidad mucho más relacionada que las otras al entorno. Entonces, de algún modo, están en estas 6 opciones las 3 funciones básicas de todas las universidades, nada más que algunas universidades ponen más acento en alguno de estos 3 aspectos. Me estoy acordando, miren, yo hablaba de recién de universidad militante y puse como ejemplo la reforma del 18. Allá por los años 60, 70, o yo diría fundamentalmente en los años 70, donde la cuestión ideológica en todo el mundo
estaba muy fuerte, estamos hablando de la Guerra Fría a nivel mundial, donde el comunismo y el capitalismo o el liberalismo se habían enemistado a tal punto que una chispa en cualquier lugar del mundo podría haber desatado una tercera guerra mundial en el siglo pasado. Estuvo a punto de ocurrir en realidad en el año 62 en el Caribe, cuando los soviéticos, los rusos llevaron unos misiles importantísimos a Cuba. Acuérdense, Cuba había sido, digamos, habían echado al presidente anterior y los comunistas, digamos, Fidel Castro, el Che Guevara y algunos otros, tomaron la isla, y bueno, y de algún modo con este signo, estableció, con este signo, digamos, ideológico, el Cuba, hizo acuerdos económicos y militares con la Unión Soviética, que por supuesto era una guerra estratégica, era una guerra de ajedrez. Nunca se enfrentaron los norteamericanos, estuvieron a punto de enfrentarse ahí en el año 62, con la famosa guerra de los misiles, porque los rusos llevaban los misiles a Cuba, y eran misiles de alcance largo y medio, o sea que llegaban perfectamente a cualquier lugar de Estados Unidos, sobre todo a la costa este. Entonces estuvieron a punto de entrar en guerra, pero en realidad siempre fue a través de terceros, o sea, las disputas eran como movidas de ajedrez en África, en Asia, en este caso en el Caribe. Entonces participaban, pero entre bambalinas, atrás del mostrador participaban dando armas o algunos soldados o consejeros de guerra. Bueno, y como les digo, estuvo a punto de ocurrir para esta época, y todo ese clima que se vivía a nivel mundial se trasladaba, por supuesto, a todos lados. Y en nuestro país ocurrió lo mismo. La universidad misma estaba muy dividida y, como les digo, estaban posiciones muy cerradas, la década del 70 en nuestro país fue terrible, ¿no? Si ustedes tienen oportunidad de repasar un poquito esta parte, fue realmente, desde el punto de vista ideológico, en el 73, digamos, creo que fue en el 73 que vuelve, 73 vuelve Perón de España, pero venía con Perón, verían, digamos, dentro del peronismo dos posiciones antagónicas, opuestas y muy fuertes. Una era de la izquierda, que eran los montoneros, y la otra era una posición mucho más conservadora que el mismo Perón había asumido. O sea que, y bueno, se armó una cuestión interna dentro del peronismo que se trasladó a la sociedad. Además se sumó también otros grupos de izquierdas como el ERP, y bueno, se desencadenó toda esta cuestión ideológica que se vivía en la sociedad, que después cuando llega el gobierno militar, por supuesto, toma una posición distinta al comunismo. Entonces, todo este clima de confrontación, de muertes, hubo muchísimas muertes, cientos de muertes, de guerrilleros, de soldados y de inocentes también, que realmente afectaron muchísimo esta década, especialmente esta década. Y bueno, por supuesto, esa no fue una cuestión inventada por nuestro país. En realidad estaba influenciada, como les digo, por esta disputa que había a nivel mundial, que se acaba o que se aminora, se pierde la intensidad cuando llega
fines de los 80, la caída del muro de Berlín, y de algún modo el comunismo pierde fuerza a nivel mundial. Quedan algunos lugares, pero en realidad desde hace unos 30 años el comunismo ha perdido mucho peso. ¿Qué quiero decir con esto? Que desde el punto de vista de la universidad militante, prácticamente hay militancia, no digo que no, sobre todo la partidaria, digamos, son visiones, digamos, dentro de la universidad nuestra, creo que hay 2 o 3 corrientes estudiantiles, y por supuesto cada uno tiene su corazoncito en alguno de estos aspectos, o alguno de los partidos políticos de nuestro país. Sin embargo, me parece que yo creo que la política no es tan, o al menos no es tan relevante en este momento como lo fue en otros momentos, que no se permitía incluso el ingreso se cuestionaba. Les digo más, en la década de los 70, los docentes, los profesores, abiertamente tomaban una posición, lo que me parece una barbaridad. Tomaban una posición por un partido o por otro, y no se ponían colorados en hacer adoctrinamiento. La idea era adoctrinar. Lo que insisto, en la universidad, creo que lo habíamos conversado con ustedes, debe enseñar en una visión crítica, no solo crítica, sino también en autocrítica. Por supuesto debe conocer todas las posiciones, y yo diría, no tomar distancia del compromiso con lo social, pero sí de tomar distancia con los fundamentalismos o con los fanatismos que hacen tomar posiciones muy cerradas. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, comentario. ¿Preguntas, comentario? ¿Ninguno? No, todo bien. Bien. A ver, acá hay alguien. Bien. Bueno, vamos a repasar rápidamente. Acá dice cambios en las funciones históricas de la universidad. Piensen en el siglo XIX. Estamos hablando más o menos del 1850, 1800, en realidad la Universidad de Buenos Aires empieza en el siglo XIX, creo que es en 1815, por ahí. Se pone, obviamente, el acento en determinada, por lo pronto había 4 o 5 rubros. Uno eran las ciencias exactas, hoy le llamaríamos, digamos, la ingeniería, la matemática. Otro eran las ciencias religiosas, eso sería la teología. Creo que eran 4 o 5, no más eso. Por supuesto, las ciencias sociales, que era fundamentalmente el derecho, algo de la política, y sobre todo con la influencia mucho de los pensamientos franceses e ingleses del siglo anterior, o sea, del siglo XVIII. ¿Cuáles eran los pensamientos del siglo XVIII franceses e ingleses? A ver si se acuerdan. Anímense.
Aunque se equivoquen, vamos. Me interesa que hablen. ¿De qué pensamiento estaban? ¿Podrías repetir la pregunta, profe? ¿Cuáles eran los pensamientos que influían en la universidad, en el comienzo de la universidad del siglo XIX nuestro? O sea, en 1810, la época de la independencia, la época de... Las revoluciones, lo que es un Bueno. pensamiento más liberal. En Bueno, 1800 se dieron las grandes de la Revolución Francesa, años anteriores, con todo lo que es el liberalismo, las proposiciones de los derechos humanos, el cambio de corriente que se denominaba. exactamente. O sea, el iluminismo o la ilustración, que era por el lado de Francia, pero también los ingleses habían aportado mucho con la cuestión, fueron los primeros ideólogos del liberalismo, Adam Smith, David Ricardo, Stuart Mill, eran algunos de los que de algún modo le dieron organizaron el pensamiento liberal. Y por otro lado, el tema de los derechos con los franceses, la Revolución Francesa, la igualdad, valores que empezaban a tener mucho peso en los ideólogos no solo de Francia, por supuesto. Estas ideas le costaron la cabeza a los Luises y a las cortes de francesas. Pero también se transmitía ese espíritu en, digamos, los libros que leían nuestros criollos, y que de algún modo venía en la universidad. Estaban en la universidad, o sea, los criollos, fíjense, hay un tema que normalmente uno lo pierde de vista. Para el 1800, más del 90% de la población era analfabeta. El 90% de la población era analfabeta, o sea que los que sabían leer y escribir, y por supuesto tenían alguna instrucción, eran solamente un puñado de ilustrados que tenían acceso a todas estas ideas, y de algún modo fueron los que hicieron la Revolución de Mayo. Tomaron distancia de España, y que de algún modo empezaron a tomar, por supuesto, miren, la mayoría de los hombres de Mayo había salido de Córdoba, de la Universidad de Córdoba. Es cierto que la universidad por entonces no estaba del todo, digamos, influenciada por estos nuevos movimientos intelectuales, o no tanto, y que se debió mucho a los viajes que hacían los hombres de Mayo a España o a Europa en general, que traían libros e ideas que estaban en boga en aquella época. Pero de todos modos, la universidad era, digamos, el instrumento por el cual se fueron formando nuestros primeros hombres, los primeros patriotas, los primeros que buscaron la independencia de lo que en aquella época era el virreinato. Bueno, entonces se fueron haciendo estos cambios, eran muy pocas las carreras que había, 4 o 5, y eran como genéricas, ¿no? Eran como por supuesto no hay la variedad de carreras que hay ahora. Eso se debe a que el conocimiento digamos, aumentó en los últimos 150 años de una manera espectacular, y bueno, por supuesto hay la necesidad cada vez mayor de circunscribirnos a un pequeño aspecto de la ciencia, porque obviamente una persona no puede abarcar, por ejemplo, toda la biología. O sea, puede tener una idea muy genérica, pero para conocer mucho sobre algún tipo de aspecto, evidentemente que hay que especializarse. Pasa en casi todas las disciplinas. Bueno, de a poquito, parte de lo que yo les comentaba recién de la reforma del 18 en nuestro país, ahí de algún modo también se cuestionó que hubiera pocas carreras, y de algún modo se cuestionó
que esas carreras estuvieran demasiado ligadas a la cuestión religiosa, o sea, o influenciadas por lo religioso. Por ejemplo, Darwin, con la idea del evolucionismo, había sido toda una revolución en Europa hacía bastante tiempo, 50 o 60 años atrás. Darwin, que había estado en nuestro país también, pero había llevado con su libro más importante, que tiene que ver con su trabajo sobre las especies y la evolución de las especies, evidentemente que no estaba considerado en la Universidad Cordobesa o la Universidad Argentina de entonces, especialmente en las cordobesas, más ligada a lo religioso, porque en aquella época se consideraba que lo religioso o el dogma de la religión confrontaba con la ciencia. Miren, esto de la disputa entre la religión y la ciencia tiene siglos de lucha. A algunos les costó la vida por haber dicho alguna cosa que iba en contra de la religión. Y bueno, de algún modo los reformistas del 18 cuestionaban esto, que la universidad no enseñara las ideas nuevas, entre comillas nuevas, porque ya, como les digo, hacía un tiempo que se enseñaban en Europa sobre el tema de la evolución. Este fue otro de los motivos de los revolucionarios reformistas del año 18. Bueno, rendimiento social y rendimiento económico de la educación superior. Fíjense que acá se presenta todo un tema con el tema de la función de la universidad en nuestro país. Por un lado, lo habíamos comentado, que la sociedad busca, con hacer una universidad gratuita, busca que todos los egresados vuelquen su conocimiento y produzcan en la sociedad como un efecto enriquecedor o multiplicador de sus recursos, de sus posibilidades, porque es justamente la gente que tiene determinados conocimientos que va a movilizar de la mejor manera determinados recursos que tenemos en nuestro país. Por supuesto que eso también enriquece, habíamos dicho todos los aspectos que enriquece, no solamente desde lo económico, sino desde lo social, también desde lo político. No son personas que tienen un criterio distinto. El que ha hecho una carrera universitaria, no importa cuál sea, tiene de algún modo los métodos o los fundamentos de la ciencia, y por lo tanto si tiene método, tiene una forma de pensar que lo acerca más a tener una percepción de la realidad un poco más finita, más acabada, más precisa. A lo mejor uno sin determinadas herramientas puede tener una idea de la realidad y tomar decisiones así un poco sin pensarlas o sin saberlas. El universitario entonces enriquece también, como digo, no solo lo económico, que es lo primero que se ve, las funciones, los servicios que hace un egresado en medicina, en abogacía, en la que fuera, sino también desde el punto de vista de la orientación, a través del aporte que puedan hacer, de la orientación de un país, a través del aporte que puedan hacer en determinados círculos profesionales o académicos o lo que fuera. Bueno, este rendimiento social tiene que ver entonces con una relación estrecha con el económico. Y también habría que hacer unos comentarios sobre este tema de la rentabilidad de la educación. Yo se los he comentado también, lo hemos charlado, de preguntarnos por qué la Argentina, no son muchos los países, decide tomar una decisión de gratuidad en la universidad cuando no ocurre prácticamente en ningún país. Son muy poquitos los países que asumen esto, se dan cuenta de la importancia que tiene la universidad cuando, digamos,
si fuera arancelada la universidad, de hecho hay universidades privadas que se pagan, pero si todas las universidades fueran aranceladas con pagas, evidentemente que los universitarios serían muchísimos menos. Y bueno, eso es justamente lo que se quiere evitar en nuestro país. Toda la sociedad hace un esfuerzo para que a través de impuestos se puedan recibir o puedan estudiar un montón de alumnos que de otro modo no podrían. Por eso yo les decía que tomen realmente conciencia del beneficio que tienen y que deben poner todo de sí, porque en otros lugares, todo el esfuerzo, ¿no es cierto?, que haga falta. Yo sé que les cuesta, a veces vienen con muy mala base de secundario, por causas que no vamos a analizar, que son causas concurrentes. Yo creo que todo el mundo tiene un poquito de culpa en esto del secundario, del primario. Se ha perdido mucho en nuestro país, hasta el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, teníamos una educación excelente en primaria y secundaria, y a poquito se fue perdiendo. Y entonces, por eso les digo, la necesidad de que ustedes tomen conciencia de la importancia de tener una universidad gratuita, que repasen, búsquenlo, van a encontrar muy poquitos lugares, a lo mejor me sobra con una mano para decir los lugares que hay alguna universidad gratuita. Acá de la región, por la región, digamos por Sudamérica, creo que no hay ningún país que tenga universidad gratuita. Bueno, búsqueda de la relación entre actividad universitaria y crecimiento económico. Fe, Sí, te escucho. eso que mencionó usted recién de que la universidad era gratuita, eso sería básicamente lo que es extensión, ¿verdad? O sea, como que el Estado provee a la facultad que sea gratuita y la facultad provee al Estado, por ejemplo, concursos de oficios o pasantías al acceder a la sociedad, ¿o no? Bueno, que la universidad sea gratuita, ¿qué implica? Implica, por un lado, a ver, hay dos instrumentos para universidad. ¿Se acuerdan que hablamos de universidades abiertas? Bueno, hay dos instrumentos. Uno es el examen de ingreso, que algunos lo ven, o sobre todo en aquella época ideologizada, se lo veían como una traba. En realidad yo creo que todas las universidades del mundo tienen un examen de ingreso que vos debes medir tus conocimientos, a partir de los cuales podés seguir edificando otros conocimientos en la universidad. Pero acá se veía como una traba. Y la otra herramienta es la gratuidad o no de la universidad. Entonces, evidentemente que al no ser gratuita, eso limita muchísimo el ingreso de alumnos, porque no cualquiera puede pagar. La universidad en cualquier lugar del mundo sale fortuna, sale muchísimo. Por ejemplo, la Universidad de Chile anualmente tiene unas materias, Chile, ¿no? Alrededor de, alguien me decía los otros días, ahora no voy a recordar cuánto salía. O sea, el costo es por materia, digamos, si ustedes cursan 4 o 5 materias, cada materia tiene un costo. Hay materias cuatrimestrales, otras semestrales. Entonces, no es muy extraño que cada año te salga $10.000, por ejemplo, por año de cursado, por ejemplo. Por supuesto que hay universidades que valen muchísimo más que eso por año. Por eso que los norteamericanos saben hacer esto de que apenas nace un chico empiezan a ahorrar los norteamericanos que son más pobres, ¿no? Que los hay. Empiezan a ahorrar para que cuando el chico llegue a los 17 años, 17, 18 años, puedan pagar universidades que salen como mínimo como una casa. Porque no solamente el pago de la universidad, es la manutención a lo mejor en un campus, son la alimentación, los libros, en fin,
toda la vida de una persona, así que hay quienes, por eso digo, deben ustedes tener conciencia de la importancia de tener una universidad gratuita y hacer todo, a veces porque por ser gratis parece que no fuera importante, es gratis, entonces la hago o no la hago, veo qué onda. Un error enorme. Ustedes deben interpretar la realidad mundial y darse cuenta de lo que es tener una universidad gratuita. Por supuesto que eso se hace, nuestro país lo hace para que existan cada vez más profesionales. Estos movilizan, como habíamos dicho, la sociedad desde el punto de vista económico, desde el punto de vista la mejoran a la sociedad. Claramente hay una relación directa entre actividad universitaria y crecimiento económico. Hay una relación directa. No lo busquen de otro modo. Miren, les voy a poner, no voy a hablar de la universidad, pero les voy a hablar de la pobreza. Yo recién les dije que en el año 1800 había más o menos el 90% de analfabetos. Y en el año, para ese año, más o menos, para el 1800, estamos hablando, todavía no había, eran los primeros años de la Revolución Industrial en Francia y sobre todo en Inglaterra, y la pobreza era más o menos de ese tipo. Eran alrededor del 90% de la población, analfabetismo y pobreza. Había una relación directa. Hoy, 200 años después, 210, 220 años después, es exactamente la misma relación, pero al revés. Hoy, la pobreza extrema a nivel mundial es aproximadamente del 10%. Estamos hablando de los que tienen menos de $1.90 por... digamos, cobran, digamos, estamos hablando, sí, son por día, para subsistir, lo que eso es poquísimo. Solamente un 10%, y justamente es el analfabetismo mundial, creo que fue la Organización Mundial, digamos, la UNESCO, del Mundial de la Cultura, la midió que es el analfabetismo alrededor del 14% en general y solo del 9% entre los más jóvenes. Fíjense, no hablamos de universidad, pero estamos hablando de pobreza y analfabetismo hace 200 años, el 90% cada uno. Y hoy hablamos de pobreza extrema y analfabetismo al 10%, 10, 12% cada uno. Fíjense cómo el mundo en estos últimos 200 años, muy de a poquito, pero ha mejorado en ese aspecto. Los países tienden a tener su población que se vaya muy de a poco para el lado medio o la franja media de la población, hablo del nivel de ingreso, ¿no es cierto? Entonces, hablar de educación y hablar de crecimiento económico, evidentemente que está relacionado. Están relacionados, por supuesto, mucho más en la universidad. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿O comentario? Cálculo de la rentabilidad individual y colectiva de la inversión educativa. Ustedes me dirán, ¿cuánto cuesta formar un ingeniero? Y bueno, es muy fácil. Habría que sumar los presupuestos de todos los años que el Estado le otorga a las universidades, dividirlos por los años promedio que lleva un alumno formarse en la carrera que sea, o mejor dicho, no dividirlo, multiplicarlo, porque si por un año hay un presupuesto de 100
y son 6 años lo que le lleva a alguien ser algún profesional de promedio, habrá que multiplicar 100 por 6, son 600, y dividirlo por la cantidad de alumnos que egresaron. Bueno, ese costo, por supuesto que se va cambiando en términos de peso y de dólares, obviamente que en un país como el nuestro es muy difícil hacer una relación comparativa con otros años porque estamos hablando de cambios muy importantes de la moneda, de inflación, pero en líneas generales es un costo alto que hace, como yo les decía, el esfuerzo que hace el país para que ustedes tengan una formación adecuada, y lamentablemente incluso pasa en las ingenierías, muchos de ustedes seguramente a fin de año no van a llegar por algún motivo. Las estadísticas muestran que hay una deserción importantísima en primer año, o sea, arrancan muchos, pero terminan un porcentaje bastante menor con el título en la mano. Entonces, los motivos son muchos, se han analizado, creo que la universidad tiene un estudio importante sobre este tema. A veces falta de preparación previa del secundario, falta también está lo psicológico, lo toman a la ligera y dicen, bueno, veo qué pasa en la universidad, creen que es algo, digamos, para terminar una carrera universitaria hay que estar convencido y te tiene que gustar, porque son muchos, 5 o 6 años, o más capaz, significa un esfuerzo. Entonces hay que estar comprometido, hay que tener una actitud, por supuesto, positiva para ir adelante y también está lo económico. A veces a muchos de ustedes, de hecho, la Universidad Tecnológica surgió para los que trabajaban. Entonces el hecho del trabajo, ahora se ha desvirtuado un poco esa idea de universidad obrera, al haber 3 turnos, mañana, tarde y noche, pueden estudiar cualquiera. Pero digamos, el hecho del trabajo, miren, les voy a comentar algo, tenemos 5 minutos para que vean de qué estoy hablando. Yo tuve en mi casa algunas chicos de intercambio con otros países, y porque mis hijos, yo tengo 3 hijos, y mis 3 hijos fueron a algún lado de intercambio cuando tuvieron 18 años, 18, 19 años. Y cuando yo recibí, me acuerdo, la primera, recibí una norteamericana, era de Los Ángeles, de una muy buena posición. El padre era abogado y la madre era arquitecta. Vivían ahí al sur de Los Ángeles, en un lugar que se llama Palos Verdes, un lugar residencial muy lindo. Y estudiaba en Chicago, una universidad que se llama Smith. Smith, para los norteamericanos es como llamarse Pérez acá. Juan Pérez serían John Smith. Bueno, esta universidad que aparenta, al menos yo no la conocía, es una universidad muy prestigiosa, pero creo que exclusivamente para mujeres. Una particularidad que tienen los norteamericanos. Era solo creo que estudió Hillary Clinton ahí en esa universidad. Yo le preguntaba a esta chica, ¿cómo estudia en la universidad? Bueno, dice, yo arranco a la mañana, voy a clase, tengo, por ejemplo, 3 o 4 clases a la mañana hasta el mediodía, y las clases no son como ustedes creen que son las clases o sea, usted viene en el secundario con la idea de que el profesor le da durante toda la clase, que eso es lo que tienen que estudiar. Nada más lejos de lo que hacen ellos. Ellos, por ejemplo, dicen, bueno, miren, ustedes tienen que leer tal libro de tal
lugar a tal lugar. Ahí está el tema. Ese libro es el principal, pero en realidad también tienen que leer este otro, porque este otro autor dice algo distinto de lo que dice el primer autor. Y yo lo que les voy a explicar en clase es la dificultad que van a tener para entender esos dos autores. O les voy a explicar esto que no está tan fácil de entender, pero el resto lo tienen que leer ustedes. O sea, fíjense la diferencia que hay con la idea del secundario, que ustedes, si no se los dio el profesor charlado, no está para, o en clase digo, no es para estudiar. Esta es la idea totalmente distinta que tienen ellos. O sea, la búsqueda del conocimiento es, el profesor sí te da una clase, pero solo lo que te puede ser, digamos, de dificultad. Me dice, eso ocurre hasta el mediodía. Después del mediodía, por supuesto ella vivía en un campus, no vivía ahí dentro de la universidad. Se iba a la biblioteca, eso sí, la biblioteca, por supuesto, con todos los recursos, todos los libros, con todos los medios, como para que estudiara ahí. Iba más o menos del mediodía hasta las 2 de la tarde, después comían algo y se iba, y su día continuaba con un descanso, continuaba a la tarde, que generalmente la universidad le conseguían, había conferencias o había cursos, digamos, hay gente interesada en algún aspecto de la materia, de la carrera que está estudiando, entonces, digamos, se sumaban o conferencias de gente de primer nivel que traía a la universidad a nivel mundial, ¿no? Que traía a la universidad, entonces se iban a conferencias a escucharlo. Y recién después venía el descanso grande, o se desligaban a partir, digamos, de las 6, 7 de la tarde en adelante. Fíjense, ¿por qué les cuento esto? Fíjense la diferencia abismal que existe entre quienes trabajan y quienes no trabajan en la universidad. Es claramente el perfil de un alumno que está a full todos los días para la universidad. Por supuesto, fíjense que estudia lo que vio durante la mañana, lo fija, lo revisa, lo fija, digo, lo estudia al mediodía, al tardecita, a la siesta. Después puede ir a una conferencia o generalmente tienen otra actividad también relacionada con la universidad. Y por último, el descanso. El que está estudiando, el que está trabajando en nuestro país, evidentemente que está ganando experiencia en lo que hace, pero está perdiendo un tiempo respecto a aquel ya perfil de alumno que tienen ellos, evidentemente totalmente distinto. Un ingeniero que se recibe en ese tipo de universidades respecto al nuestro, evidentemente que tiene menos tiempo, mucho menos tiempo de haber, no digo que no vea las cosas que ven ellos, pero seguramente el modo en que se ven acá va a ser no tan rico, no tan en profundo como lo ven ellos, porque justamente no es que sean más inteligentes, sino que tienen más tiempo al no estar trabajando. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el perfil de nuestra universidad, si bien, como les digo, cambió, sobre todo en los años 90, hasta los años 90 era el perfil del obrero que venía, hasta los 80 diría, el perfil del obrero que venía y hacía un esfuerzo para, las clases empezaban a las 6 de la tarde, o sea que era para el que trabajaba durante la mañana o la siesta. Como les digo, ahora eso cambió. Y bueno, entonces esa diferencia de conocimiento de algún modo tiene que ser compensada, o digamos cubierta a posterior, si no es durante la carrera, de algún modo a posterior. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, comentario. Ninguna, profe.
Por favor, pasen un presente en el chat, así veo quiénes estuvieron hoy. Pásenme todos un presente en el chat. Bueno, adecuación entre la formación de recursos humanos calificados y las necesidades de la economía. Yo creo que les comenté que otros países, creo que les comentaba el caso de Alemania, ellos tienen una planificación a largo plazo de la cantidad de ingenieros electrónicos que tienen que tener a 20, 30 años. Fíjense que formar un ingeniero electrónico lleva desde el jardín hasta el que le dan el título unos 20 años. Primaria, secundaria, universidad son unos 20 años, más o menos. Capaz que un poco menos. Y si planifican a largo plazo, dicen, bueno, a ver, nuestro país necesita X cantidad de ingenieros electrónicos, X cantidad de abogados, un poco menos de a lo mejor de médicos, conforme al desarrollo de la población, proyectan también todo a futuro, planifican. Y en esa planificación dicen, bueno, a ver, no, este año vamos a aceptar que en ingeniería electrónica entren solamente 1000 alumnos en todo el país. Eso significa, por poner una cifra, eso significa distribuirlos proporcionalmente por población en todas las universidades del país. 10.000 vamos a poner para que sea un número más razonable. 10.000 ingenieros electrónicos en todo el país. Entonces, todas las universidades que tienen ingeniería electrónica hay que distribuirla y poner una especie de... Eso harían otros lugares, ¿no es cierto? Harían una especie de cupo para que entren. Y si hay, por ejemplo, para la Universidad de Córdoba, hay un máximo de 500 alumnos y hay 700 anotados, bueno, habrá que, según lo hacen en otros países, me dice, bueno, lo vamos a poner por exigencia del promedio que tuvieron en el secundario. Los mejores promedios entran y los otros que esperen el año que viene a ver si tienen mejor suerte. Entonces, de algún modo, ¿de qué estamos hablando? De adecuar, dice acá el punto C, la formación de recursos humanos calificados a las necesidades de la economía. A las necesidades de la economía, a las necesidades de una sociedad. Eso en nuestro país no se hace, porque se ha priorizado la libertad digamos, de elección, se han priorizado otros valores, pero de algún modo genera, todo tiene un pro y un contra, de algún modo genera muchos profesionales que finalmente por su falta a ver cómo decirlo, por su falta de conocimiento, de formación, o solamente, a ver, lo que quiero decir es que terminan haciendo cualquier otra actividad que no es la que ellos buscaron. Entonces, porque no tienen, no hay oferta de sus trabajos, terminan manejando un taxi, terminan haciendo cualquier otra cosa. Evidentemente eso es como les digo, tiene sus beneficios porque uno finalmente estudia lo que quiere, pero a veces, muchas veces, no termina trabajando en lo que quiere, o incluso algunos piensan en emigrar porque acá a veces las posibilidades no son muchas. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta o consulta. Por favor, vayan leyendo el apunte, creo que y estén atentos a la autogestión que les voy a subir
alguna fecha para que tengamos algún primer práctico que está ahí sobre el final de la primera parte, del primer bloque. Vayan leyéndolo, no solo el apunte, sino a ese práctico que en cualquier momento les digo cuándo lo hacen. ¿Alguna pregunta, consulta? ¿Ninguna? Profe. Sí, te escucho. No, que ninguna duda. Ninguna duda bueno. ni pregunta. Igual, ninguna duda. Bueno, nos vemos la clase que viene. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe, nos vemos. Chao, profe, nos vemos. Chao. Chao, profe.